Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Le damos gracias al grupo de alabanza que también nos dirigen en la adoración cada domingo. Dios te bendecimos, Señor. Hoy un día especial aquí en la ciudad de Panamá para que nos miren de afuera. Hoy se está tomando una decisión de un nuevo presidente en la República de Panamá que va a dirigir los próximos años el destino de este país. Pero nosotros sabemos que hay alguien que dirige los destinos siempre del país, que aún detrás de cada quien está Dios y Señor, que ellos son solo instrumentos usados por Dios, pero que Dios nos dé sabiduría a todos los que van a votar el día de hoy, que les dé sabiduría para escoger mejor, porque Él conoce corazones. Nosotros no conocemos lo que Él conoce. Él ve todo y Él sabe realmente quién es el indicado. Bien, hoy le voy a compartir una charla sobre afrontando vientos, algo que Dios me ha estado hablando en estos tiempos de vientos fuertes. Inclusive hace unas pocas semanas atrás, mientras yo estaba en la ciudad de Houston, anunciaron que por la noche iba a haber vientos muy fuertes con lluvia. Entonces nosotros nos preparamos porque teníamos algunas ventanas abiertas, comencé a cerrar todas las ventanas, pero un par de ellas quedaron como 1 pulgada abiertas porque no las pude cerrar, por más que intenté cerrarlas del todo, pero dije, bueno, no importa, lo que queda es muy poquito. Y resulta que en la mañana muy temprano, cuando me levanté, encontré que la sala tenía bastante agua y la cocina también, por esas 2 rendijas que había dejado abiertas. Así que hay algo que definitivamente es importante tener claro. Los vientos pueden causar grandes daños si nos descuidamos de su poder. Y hoy quiero hablarles precisamente de eso, de los vientos. Quiero hablarles precisamente de 3 tipos de vientos de los que habla el Nuevo Testamento. Y estos vientos representan desafíos que cada creyente va a tener que enfrentar. El primer tipo de viento sobre el cual yo les quiero hablar, déjenme acomodar esto que está que se me resbala la computadora aquí. Bueno, ahí vamos a dejarla. El primer viento que yo les quiero hablar se llama el viento de la duda. Lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Y dice lo siguiente, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Aquí vamos a hacer un alto. El versículo 5 empieza regalándonos una gran promesa. Si tú no sabes qué hacer y te enfrentas a una situación complicada, sea esta en tu matrimonio, sea una necesidad financiera, sea cualquier tipo de situación, sea un problema de salud, sea un conflicto espiritual, sea que se trate de un problema con los hijos, sea un problema relacional, un problema de trabajo, lo que sea que esté pasando en tu vida y tú estás falto de sabiduría para saber qué hacer al respecto y no sabes qué hacer, pídele a Dios sabiduría. La promesa es que Él te la va a dar generosamente sin reprocharte. Es decir, que te la va a dar toda la que le pidas, toda la que necesites. Y sin menospreciar a nadie, no te va a reprochar, no hallará faltas en ti, no te regañará. Dios no va a decir, no te mereces que yo te ayude, tú te lo buscaste, ahora es tu problema y mira tú cómo lo resuelves. Él no va a decir eso. Tampoco te dirá, yo te lo advertí,
no me has hecho caso, no obedeces a mi palabra y ahí estás en problemas. No. Dios no te reprenderá, Él no te va a regañar, Él no busca fallas en ti. Si pides sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Y eso es algo maravilloso. Dios te mostrará qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero la idea no termina allí. El versículo que estamos leyendo continúa en el versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevados de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El primer viento que tendremos que afrontar como creyentes es el viento de la duda. No recibirás sabiduría. La sabiduría que Dios promete darte, ni cualquier otra cosa que Dios te haya prometido, no la recibirás. Porque si tú dudas y te vuelves indeciso e inconstante, después de hacer tu pedido, no lo vas a recibir. Creo que todos podemos identificarnos con esto. Pedimos, oramos a Dios por sabiduría o por alguna otra cosa más, y luego una vocecita allí en la mente nos dice que no estamos creyendo realmente. O nos dice, Dios no te escuchó. Mira que nada ha pasado. Mira que no te sientes diferente y todo está igual. Y pensamos, será mejor que vuelva a orar nuevamente. Y entramos en una dinámica de duda y oración, duda y oración, duda y oración. Y seguimos orando y dudando y pensando que Dios no nos escucha. Y estamos allí batallando con eso. Incluso hay personas que dudan de su propia experiencia de salvación. ¿Cuántas veces he visto que la misma persona que se acerca a recibir a Cristo una vez lo hace muchas veces? Porque duda de su salvación. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? Yo lo hice más de una vez. Yo creo que muchos de nosotros lo hicimos más de una vez. Porque pensamos, tal vez no lo hice bien, tal vez Dios no me escuchó, tal vez hay algo que no he recibido que necesito recibir y voy de nuevo. Otros han pedido sanidad o han orado a Dios que le ayude en alguna u otra área de su vida. Pero van y vienen como las olas llevadas por el viento. Su confianza fue sacudida y que va y viene trayendo y llevando. Creo que Dios me oyó. Luego piensan, creo que no me escuchó. Y te sientes bien en general si algunas de las cosas comienzan a pasar y crees que va en la dirección correcta. Todo comienza a ir a favor y comienza a decir, sí, Dios me oyó, Dios me está bendiciendo, aquí veo algo, Dios está conmigo. Pero de repente alguna cosa sale mal y dices, parece que Dios no me oyó o Dios no me quiere ayudar. Y vas y vienes indeciso e inconstante, de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos, como dice Reina Valera. El problema con eso es que quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, dice la palabra. La Biblia dice que debemos pedir con fe, sin dudar en lo absoluto, sin ser llevados de un lado al otro, lo que significa que debemos mantenernos firmes y negarnos a ceder a la voz de la duda cada vez que oramos y pedimos a Dios algo de acuerdo a su palabra, ya está hecho. La pregunta en cuestión es, ¿cómo se hace para mantenernos firmes?
¿Cómo se hace para mantenernos estables? ¿Cómo evitar volar en los vientos de la duda que quiere llevarme de un lado al otro y exacerbar mis emociones, mis pensamientos y mis sentimientos? ¿Cómo se hace para mantenernos estables? ¿Cómo permaneces firme en tu fe? Cuando oras pidiendo algo para permanecer unánime y firme, confiando en Dios, que Dios te lo va a conceder, tienes que hacer varias cosas. Por lo pronto vamos a poner aquí en pantalla 4. La primera es: encuentra una promesa. La fe comienza cuando conoces la voluntad de Dios. Porque puedes poner la fe en lo que te dé la gana. Y Dios no va a responder por lo que te dé la gana. Dios responde por Él. Entonces, cuando uno conoce la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se revela por lo que Él promete. Sus promesas en la Biblia son una revelación de su voluntad. Esto es lo que yo quiero. Su carácter se revela a través de la palabra. Su voluntad está allí. Y su voluntad no cambia en el tiempo. No, eso fue en el Antiguo Testamento. No. Su voluntad no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter no cambia. Dios solo hace promesas que desea cumplir. No hace promesas que no va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El único propósito de una promesa de Dios es su cumplimiento. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar una promesa de Dios respecto a nuestra necesidad, conforme lo diga la palabra. Mire lo que dice Juan, primera de Juan 5, 14 y 15. Dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas, repito, todas nuestras oraciones, no algunas. No se hace loco cuando le estás pidiendo algo que Él se le hace como difícil. No pasa de largo todas tus oraciones, todas. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Ven alguna sombra de duda aquí? No hay. No hay. Si te preguntas, bueno, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo? Si Él lo prometió, si Dios lo prometió, es su voluntad. Encuentra una promesa que te pertenezca como creyente en Cristo. Si Dios le hizo al pueblo de Israel, que era su pueblo, sus hijos, este pertenece a ti. Porque somos sus hijos. Las promesas no tienen tiempo de caducidad. Encuentra una promesa. Y para ello tienes que tener un encuentro con la palabra de Dios todos los días. Segundo, acepta la promesa como tu solución. Ya sea que la entiendas o no la entiendas, acepta la promesa como tu solución. Jesús, al hablar en la parábola del sembrador, dice que el sembrador echa la semilla, que es la palabra de Dios, y Dios la envuelve en la salvación, en todos sus variados aspectos. Cuando hablamos de salvación, la misma palabra significa, como su nombre lo dice, ser salvo. Pero también significa ser liberado. También significa ser sanado.
también significa ser rescatado. Todas las cosas que Dios hace y están en este paquete de salvación provienen de la misma semilla de la palabra de Dios. Viene con todo. No es que te da una parte y la otra parte te la esconde y te la guarda. No, Dios nos las dio todas. Dice, Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entiéndase, simiente, lo mismo que semilla. Nacimos de esa semilla y permanece, y esa semilla no perece. El Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Es la misma palabra. Ahora dice, en Hechos de los Apóstoles 20:32, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa. ¿Qué es poderosa? La palabra de su gracia. Su palabra es poderosa. ¿Para qué? Para darles la herencia para edificarlos primero y darles la herencia entre todos los santificados. O sea que nos va a ayudar a crecer y nos va a dar el fruto. La herencia es la cosecha de todos los santificados. Jesús, al hablar de la semilla en la palabra de Dios, en la parábola del Salvador, dijo que el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Pero antes también dijo que la tierra es el corazón humano. Él recibe la palabra en su corazón, en el corazón humano, luego duerme y se levanta, pasa la noche, pasa el día y la semilla brota y crece y el hombre no sabe. Después, cuando la semilla está madura y el grano está maduro, él mete la hoz y recoge la cosecha. Es muy interesante, porque a pesar de que la semilla se siembra en la tierra de nuestro corazón, no es algo que sucede afuera, sucede aquí y adentro. Y dice que nosotros, la persona duerme y se levanta noche y día. Lo que nos está diciendo significa que habrá un tiempo entre la plantación de esa semilla y la cosecha. Ese tiempo es cuando la semilla brota y crece y madura y produce una cosecha. Pero la persona no sabe cómo. Eso dice. Aún cuando sucede en nuestro corazón, no sabe cómo. Yo me he preguntado muchísimas veces, ¿cómo hizo Dios esto en mí? Porque yo me acuerdo cuando yo oraba y le rogaba, Señor, haz algo al respecto. Haz algo. Y cuando quiero explicarle a alguien, no encuentro cómo explicarle porque no tengo, en mi mente no tengo claro. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuál fue el clic? ¿Cuál fue el momento? ¿Cómo? No tengo claro. Pero sucedió. El hombre no sabe cómo. Eso significa que la palabra de Dios funciona independientemente de tu comprensión, de tu entendimiento, pero debes aceptarla como tu solución. Es decir, no necesitas ni siquiera entenderlo, pero sí necesitas aceptarlo como la solución a tu situación. Un cristiano me preguntó hace poco, bueno, ¿y por qué no le pasa a todos los cristianos que oran por salud y a veces no lo sucede? Primero, Dios es soberano, ya hablamos en alguna ocasión de eso, yo les hablé, así que no voy a repetirlo, todo lo que hablamos en esa ocasión, pero hay algo que a muchos de nosotros nos resulta muy difícil de hacer, es dejar de argumentar.
Decimos, sé que la Biblia dice eso, pero... Y luego empezamos una discusión en nuestra mente con nosotros mismos, o a veces con otro cristiano a quien le pedimos ayuda para resolver esa situación, pero nunca llegaremos a ningún lado, porque lo que queremos es que nos explique de tal manera que lo entienda y entonces lo pueda yo asumir. Y no me doy cuenta de que no voy a entenderlo, pero necesito aceptarlo. Nunca vamos a llegar a ningún lado si no estás de acuerdo con la palabra, aun cuando no la entiendas. Debemos ser mansos y humildes por eso. Si no hay mansedumbre y humildad en nuestro corazón, eso es difícil que suceda. La palabra de Dios es sin concesiones, es sin peros ni argumentos. No hay peros ni argumentos para la palabra de Dios. No debes entenderla, por eso hasta el más simple puede recibir de Dios todo lo que necesita. No necesita ser un filósofo, un entendido o un gran estudioso, porque no necesita entenderla, necesita creerla. No debes entenderla, necesitas aceptarla. Debes aceptarla. Y si Dios quiere en su momento, te dará comprensión de muchas de esas cosas que no entendías. Porque sí me ha pasado y creo que a muchos les ha pasado. Pero será después. No será en ese momento. En la Biblia dice, todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Algunas personas dicen, sí, pero. No, no hay peros. En el libro no hay peros, en la Biblia no hay peros. La promesa es cierta. Por sus llagas fueron sanados. Sí, pero no. No, absolutamente no. La palabra de Dios es sin concesiones. No hay peros en este libro. Por eso necesitamos buscar. Entre las promesas de Dios, lo que te ofrece, ¿dónde está aquello que tú deseas que Él te lo ofrece? Cuando ores, aprópiate de esa promesa y cree que la recibirás. Y la tendrás siempre que no te permitas peros. No discutas con ella. Solo acéptala como tu solución. Y luego implanta la promesa en tu corazón. Sí, tienes que implantar esa promesa. Es la palabra que Dios te da, tienes que llevarla a tu corazón. De aquí a tu corazón. Dice Santiago 1, en la segunda parte dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Nos está diciendo que solo cuando la palabra se implanta, salva. Solo cuando se implanta la palabra, sana. Solo cuando se implanta la palabra, libera o cambia nuestras circunstancias. De nuevo, volvamos a la parábola del sembrador. Jesús dijo, el sembrador siembra la palabra, esta cae en la mente de las personas. Satanás viene de inmediato y trata de robar esa palabra. Y a veces usa herramientas como la persecución, la aflicción, nuestros deseos carnales, el amor al dinero y otras cosas para ahogar esa palabra, para ahogar la palabra de Dios y que no pueda dar fruto. Pero dice que los que aceptan la palabra de Dios y la guardan en su corazón y permiten que eche raíces en la tierra de su corazón, ella crecerá y producirá una cosecha. Donde la cosecha coincide con aquello que nos ha prometido. Ya sea, si sembraste una palabra de salvación, tendrás una cosecha de salvación, o una cosecha de sanidad, o una cosecha de paz, o una cosecha de sabiduría. Todo lo que va de acuerdo con la promesa que sembraste.
y la creíste, la aceptaste y la implantaste en tu corazón. Algunas personas reciben la palabra de Dios y la ponen sobre una mesa de noche. Ahí la admiran. Tienen una Biblia en su mesa de noche o en su recibidor. Y eso es fantástico que la tengan, que tengan Biblias. Pero necesitan sacar de allí la palabra de la Biblia y llevarla con sus ojos y su voz hacia sus oídos, para que a través de ello puedan llevarla a su mente y de allí llevarla a su corazón, donde debe ser implantada. No basta con admirar la palabra. Debes implantarla en el corazón para que funcione. Si te preguntas, bueno, ¿cómo implanto la palabra de Dios en mi corazón o en mi vida? Esto nos lleva al siguiente punto. Medita en la promesa. La meditación no es otra cosa que leer y escuchar la palabra de Dios todas las veces que sea necesario mientras piensas en ella. Josué, el gran siervo y general de Dios, al empezar su liderazgo después de la muerte de Moisés, con el propósito de conquistar la tierra prometida, Dios le dio a él un mandato. En Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Dios dijo que si quieres tener éxito en lo que Él te llamó a hacer, si quieres prosperar, tienes que centrarte en su palabra. Medita en la palabra de Dios día y noche. La palabra hebrea para meditar significa musitar, murmurar, reflexionar sobre ello, pensar, dar vueltas y vueltas en la mente y hablarla en voz alta. Estás aceptando una promesa. La promesa que cubre tu necesidad. La promesa es mi respuesta. La acepto. Necesito implantarla en mi corazón. Necesito implantarla en mi corazón y para ello empiezo a meditar en eso. Le doy vueltas en mi mente, la pienso, la leo de nuevo, la vuelvo a leer, reflexiono sobre eso. Quiero decirles algo. Yo en alguna ocasión cuando estaba haciendo eso, me preocupé conmigo porque pensé que me estaba volviendo obsesivo. Y Dios me trajo la respuesta aquí. Y me dijo, no, espera, es que eso es lo que quiero que hagas. Leo en voz alta para que mis oídos la oigan. La Biblia dice, inclina tu oído a su palabra, manténla en medio de tu corazón, entonces harás tu camino próspero y tendrás éxito. Miren, el Salmo 1 dice algo muy parecido. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que está siguiendo a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda entre pecadores. Pero ahora dice, ¿en dónde anda? El versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Y después nos da el fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Nos dice que dará fruto a su tiempo. Tendremos el cumplimiento de la promesa cuando ésta haya germinado.
Recuerda que hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Queremos prosperar en las cosas de que Dios nos ha llamado a hacer. Queremos ver el cumplimiento de sus promesas. Entonces necesitamos hacer esto. Afirmarle en nuestro corazón. La meditación en la palabra de Dios es lo que lleva la palabra de Dios de tu cabeza a tu corazón. Recuerda que la fe es del corazón. La fe no es de la mente. Cuando la palabra llega al corazón, la fe es un subproducto natural de la palabra. No se trata de que intentemos tener fe a la fuerza. La fe es un subproducto natural de la palabra implantada en el corazón. No se trata de que tú puedas decir, yo creo y creo y creo y creo. No, nada de eso te resolverá. Porque no funciona de esa manera. Así no sucede. La fe fluye naturalmente en un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 15, 7 y 8, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero la condición es que que las palabras de Él permanezcan en nosotros. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Noten eso. Nosotros estamos rogando a Dios por algo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces somos como Moisés que estaba diciendo, Señor, haz algo. Y dice, pero ¿por qué sigues orando? Pon tu vara allí que se va a abrir. Pon tu promesa en tu corazón que ya está, ya fue enviado. Mi palabra fue. Yo quiero glorificarme en ese fruto que tú vas a ver allí. En esa sanidad, en esa situación de matrimonio, en esa situación tuya de finanzas, en esa situación de esa relación, en esa situación de ese trabajo, en esa situación que estás cautivo o preso allí, yo me quiero glorificar. Porque mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. El fruto es el producto de la semilla que fue implantada. ¿Y cuál fruto quiere Dios? El fruto de su semilla, lógicamente, no de nuestras semillas. Si usted ha visto una máquina pulidora de tambor, de piedras semipreciosas, esa es una manual, busqué cualquiera y la puse, hay muchos modelos, pero sabrá que en ese tamborcito de ahí se introduce las piedras semipreciosas, se le pone allí, se añade un granulado, algo para que la lisme, y luego se prende la máquina y comienza a dar vueltas en ese tamborcito, por días. Da vuelta ese motor. Están las piedras dando vuelta allí con esto. Luego de pasar cierto número de días, lo vuelve a abrir y ahora pone otro grupo de granulado más fino para darle acabado. Lo vuelve a sellar y vuelve a encender el motor y comienza hasta que ya termina de pulir lo suficiente y cuando ha terminado, las gemas se han pulido su superficie, dando el color y el brillo que impresiona por su belleza. Bueno, estas máquinas pulidoras de rocas se parece al arte de la meditación. Usted echa la palabra de Dios en la tierra de su corazón y la deja girar en su mente una y otra vez, pensando en ella, reflexionando sobre ella. Estás puliendo, lees de nuevo,
Parece que no va a salir nada de allí. Sigue dando vueltas. Parece una pérdida de tiempo porque ahí estamos y todavía no pasa nada. Han pasado varios días desde que tú hiciste ese pedido y sigue dando vueltas. Y leíste esa promesa y le has dado vueltas y has leído más de 20 veces esa promesa y sigues allí y sigues dando vueltas. Pero no abandonas. Sigues meditando y reflexionando y repites nuevamente en voz alta para que tus oídos oigan, así como el ruido de la pulidora que así tus oídos oigan esa palabra y la lleven de la mente al corazón. Y así sigue dando vueltas y no descansamos hasta que ese hermoso lleno de esperanza lleno de esperanza, tarde o temprano, si meditas en la Escritura, que solo parecían unas letras aburridas en un libro lleno de letras, que no hacían nada por ti, que se veían así como algo más, algo igual al resto de las piedras. Comienza y brota de allí iluminación y revelación. Y la fe brota en ti. Si pones la palabra de Dios en tu corazón y la mantienes allí, va a brotar esa fe que va a dar a luz a esa cosecha, a esa promesa que anhela tu corazón. Si has sido sacudido por el viento de la duda, cuando seas sacudido por ese viento, ten un romance con la Biblia. Estúdiala. Y encuentra una promesa en la palabra de Dios. Hay tantas. Dice que son maravillosas y grandes. Y acéptala como tu respuesta a tu necesidad, sin objetarla. Implántala en tu corazón con meditación hasta que fe surja, firme e inamovible, y vas a conquistar el viento de la duda. Hay otro tipo de viento que debemos afrontar como creyentes en la vida, según encontramos en la palabra de Dios. Es el viento de la falsa enseñanza o la falsa doctrina. Hablando, Jesús dice en Efesios 4, 11 al 16, dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. El apóstol Pablo nos está advirtiendo que ya no seamos niños, como niños sacudidos de aquí para allá, por todo viento de enseñanza o doctrina equivocada. ¿Cómo conquistamos el viento de la falsa enseñanza? Primero, estudia la Biblia. La primera es muy simple y se relaciona con la anterior. Lee tu Biblia. Aumenta tu conocimiento acerca del Hijo de Dios. Hay personas en la iglesia del Señor
que se dejan llevar por todo viento de enseñanza novedosa. Todo viento de enseñanza novedosa que aparece, cualquier viento que sople alrededor de la comunidad cristiana, quedan atrapados y son arrastrados por esta falsa enseñanza. Saben, en los años que llevo como cristiano comprometido, participando en el ministerio, que ya son como 30 años por lo menos, he visto a muchas personas que cuando ven lo último que aparece en ciertas iglesias y como una moda se va extendiendo a las diferentes iglesias, lo toman como lo último y lo mejor, como los nuevos objetos brillantes que se ponen enfrente de los ojos. Se aferran a ellos, sí, y ya sean bíblicos o no lo sea, se dejan llevar a los extremos. Los he visto pasar una y otra vez por eso. Esto pasa porque no encuentran diferencias entre la sana doctrina, la verdadera enseñanza y las falsas doctrinas, las enseñanzas erróneas. Sabes que cuando entras a trabajar en un banco como cajera o cajera, te hacen contar muchos billetes verdaderos hasta que tu ojo se acostumbre a contar los billetes verdaderos. Tu ojo está tan acostumbrado a ver el billete verdadero que cuando estás contando en la caja y encuentras uno falso, lo vas a identificar porque notas algo raro en él. Ya sea en el papel, ya sea en el color de la tinta, ya sea en un detalle del mismo billete. De la misma manera pasa con las doctrinas falsas. De tanto estudiar las doctrinas verdaderas, logra identificar cuando alguien está hablando algo que no es bíblico, aunque a primera vista parezca bueno. Otra cosa que debemos hacer es ser parte de una iglesia. Aprovecho que nos están viendo personas por las redes y aquellos que no tienen una iglesia dicen, no, yo estoy bien, yo los domingos escucho y con eso es suficiente. Estos versículos que acabamos de leer de Efesios hablan de los cristianos como un cuerpo unido todo. No solo asistiendo, sino apegado. Está verdaderamente unido, están entretejidos, están ligados. Y cada parte suministra algo. Aquí estos versículos están pintando la imagen de una comunidad de iglesia local. Hay seguridad cuando eres parte de una comunidad de adoración, cuando eres parte de una iglesia, cosa que no tienes cuando estás desapegado. Cuando tienes una relación con otros creyentes en una iglesia, las personas te van a hacer comentarios cuando hables de algo raro, cuando hables de una doctrina media loca, media salida de lugar, te cuestionarán. Y te van a advertir que si comienzas a asociarte con enseñanzas marginales, no bíblicas, te van a advertir y te van a llevar a tener cuidado con personas que venden doctrinas extrañas. Una de las primeras cosas que un lobo quiere hacer es separar a una oveja del rebaño. Porque allí sabe que te vuelves vulnerable cuando estás solo. Cuando estás separado del redil, eres muy frágil. Cuando estás reunido con el resto del rebaño, tienes mayor seguridad. La palabra dice, hay seguridad en la multitud de consejeros. Entonces, es importante que te congregues, que te involucres en la iglesia. Es bueno asistir, pero también es importante que tengas cercanía, que seas parte de un círculo más pequeño de creyentes con el que te frecuentes mucho más. Estos te van a ayudar.
no tan fácil te dejarán llevar por algún viento de enseñanza falsa o doctrina extraña o algo que no es bíblico. Porque estos amigos están dispuestos a desafiarte y a cuestionarte. La tercera cosa que hay que hacer para combatir esos vientos de falsa doctrina o falsa enseñanza es reconoce y sométete a la autoridad espiritual. Miren que estos versículos que leímos de Efesios comienzan con Jesús repartiendo diferentes dones, haciendo algunos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y a otros evangelistas. ¿Para qué? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Sé responsable ante los líderes de la iglesia. No estamos hablando de algún tipo de liderazgo dictatorial, liderazgo opresivo, liderazgo invasivo, mano dura, no. Pero existe el hecho ineludible de que Dios nombra líderes en la iglesia y les da tanto conocimiento como supervisión para guiar al rebaño. Mira lo que dice Pablo a los líderes de la iglesia. Aquí en Hechos de los Apóstoles 20, 28 y 29 dice, tengan cuidado, está hablando a los líderes, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Nos deja claro, primero, que tenemos una obligación. Segundo, que no son nuestros, son de Él, que Él los trajo y que nos dio una misión para con ellos, ¿no? Sé que después de mi partida, y también nos hace una advertencia, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Como líderes y pastores hemos sido dotados del olfato para los lobos. Dios nos ha dado perspicacia y supervisión para pastorear y guiar al rebaño. Saber por dónde hay que tener cuidado y dónde poder caminar con descanso. Pero no, es que el pastor exagera, dice. La Biblia le dice a los creyentes, eso es para todos nosotros, obedezcan, en Hebreos 13, 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Esa es una gran responsabilidad para nosotros los pastores. Debemos cuidar las almas de la gente. Por eso nosotros abordamos temas doctrinales desde aquí, desde el púlpito. A veces se presentan cosas como la nueva moda de alguna iglesia o entre la comunidad cristiana, donde tienes un grupo de personas que están en esta cosa o en aquella cosa. Puede tratarse de una verdad llevada al extremo o algo relacionado, qué sé yo, con la guerra espiritual, con seres espirituales, o alguna otra cosa relacionada con la sociedad actual, permeando a la iglesia cualquier cosa que no es de Dios. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Sin señalar a nadie, sin intentar juzgar a las personas, los pastores tenemos la obligación de abordar esos temas desde aquí. Y les damos las verdades sacadas de la palabra, de la Biblia, sobre esos temas a la gente que nos escucha. Además, también en algunas ocasiones, lo hacemos de manera individual con las personas de nuestra comunidad o de nuestra iglesia, sobre un tema de doctrina a la que se han aferrado o algo que están aceptando como verdadero siendo falso.
Tal vez algunos están escuchando a algunos predicadores que están en alguna enseñanza marginal o una enseñanza no bíblica, sea de conocimiento o sea de comportamiento. Los pastores tenemos la responsabilidad de tratar con las personas. Tenemos la responsabilidad de velar por sus almas, pero solo podemos ayudar a las personas que nos escuchan. No podemos ayudar al que no escucha. Se lo podemos decir, pero si no va a escuchar, no lo podemos ayudar. Resumiendo, para afrontar el viento de las falsas enseñanzas y no ser afectado, primero estudia la Biblia, familiarízate con la verdad. Segundo, conéctate con una buena iglesia local bíblica. Asegúrate que cuando se predica, se fundamente en versículos bíblicos. No se trata de ir a la iglesia que te quede más cerca, o tenga el horario que más te gusta, o sea muy bonita, sino realmente valga la pena ser parte de una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Te cuiden espiritualmente líderes que sean genuinos y que aman a Cristo con todo su corazón y aman al rebaño de Dios. Y tercero, sométete y rinde cuentas a ese liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia a la que tú estás, y no te dejarás llevar por algún viento extraño de enseñanza. Finalmente vamos a hablar del último viento que vamos a tocar hoy, que todos los creyentes tienen que afrontar. No puede ser. Como dice el espíritu que atenta contra la pastora Erika, ahora está. Bien, el tercer viento, en todo caso, es el viento de los problemas. Ya tenemos aquí uno. No falta. Jesús está hablando y dice en Mateo 7, del 24 al 27, dice lo siguiente: no se dejen llevar por lo que está ya pasando. Vamos a avanzar aquí, vamos a poder ¿no? El viento de los problemas. No se distraigan con el problema, ¿no? Vamos a preocuparnos de la solución. Jesús dice, hablando en Mateo 7, 24 al 27, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos otra vez y azotaron sobre aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Todos enfrentamos tormentas. Llegan a la vida de cada creyente. Nos enfrentamos a problemas y eso es ineludible. Basta haber nacido para ser participante de problemas en esta vida. No importa si no eres creyente, o si eres un creyente nuevo o eres un creyente maduro. Todos enfrentaremos problemas. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado y por tanto está lleno de problemas. No sé cuál sea tu situación en este momento. Tal vez te encuentres en medio de una tormenta salvaje ahora. Los vientos arrecian y aúllan sin piedad a tu alrededor.
Tal vez estos vientos soplan contra tu matrimonio, amenazan con destruir tu matrimonio y la relación con esa persona con quien tú tienes una vida. Tal vez los vientos soplan contra tus hijos o contra tu trabajo. Tal vez estás atravesando un huracán con toda la fuerza que ataca tu salud física, o el viento de los problemas ataca tus finanzas. Los problemas vienen de todas las formas y los tamaños. Los vientos de problemas soplan en todas nuestras vidas. En esta historia que Jesús contó, ambas personas escucharon la palabra. La diferencia estaba en el hacer. Ambos oyen, pero al que escuchó y no actuó conforme a la palabra, el problema lo destruyó. En cambio, el que escuchó y actuó conforme a la palabra, se mantuvo firme porque fue construido sobre la roca de la palabra de Dios. Esto nos dice que dos personas pueden ir a la iglesia y oír el mismo mensaje y tener resultados completamente diferentes en sus vidas. Una oye el mensaje, dice amén, tal vez tome nota, pero cuando sale a la vida no actúe como debe. Mientras el otro inmediatamente lo ponga en práctica. Puedes oír un mensaje sobre la necesidad de ser generoso, de tener un corazón que sea generoso con los demás y compasivo con los más necesitados, de honrar a Dios con tus diezmos y las ofrendas y las bendiciones y seguridad que vas a cosechar con esta actitud. Han escuchado los dos este mensaje y decir amén, pero sales a la vida y no lo haces. No tendrás nada, no cosecharás nada porque no sembraste nada. Mientras que otro inmediatamente lo recibe como una revelación y lo pone en práctica en sus vidas y al tiempo cosechan todas las bendiciones que produce esta semilla. Y son muchas. Podría ser un mensaje sobre bendecir a los que te maldicen, hacer el bien a los que te odian, orar por aquellos que te tienen rencor y te persiguen. Algunos asienten con la cabeza cuando lo escuchan, dicen que sí y están de acuerdo con todo, pero no son capaces de perdonar. No son capaces de perdonar a quien les ha hecho daño. Pero otra persona dice, no tengo ganas de perdonar a esta persona. Esto va a ser muy difícil para mí. Sin embargo, lo voy a hacer. Voy a perdonar a quien me hizo daño. Voy a ser amable con esta persona que me trata muy mal, ya sea en el trabajo, incluso me ha calumniado y me ha maltratado, pero yo la voy a tratar bien. Y voy a orar por esta persona. Obraré conforme a la palabra. Y seguro que al tiempo cosecharás resultados. Porque si siembras bendiciones, cosecharás abundancia de bendiciones. Dios se encargará de eso. Puedes estar seguro. Saben, mi esposa Kenia y yo hace ya bastantes años, gracias a Dios, teníamos un matrimonio difícil. Estuvimos al borde del divorcio. Pero un día Dios me habló y yo comencé a cambiar mi actitud para con ella. Y empecé a bendecirla de palabra y de obra. Aun cuando muchas cosas dolían y me resultaba difícil en algunos momentos, lo seguía haciendo. Y Dios se glorificó con su palabra. Y nuestra relación empezó a cambiar. Y esa es una de las cosas que le digo que no sé cómo sucedió, pero ahora siento un amor profundo y verdadero por ella. La amo con todo mi corazón, ella lo sabe. No solo porque se lo digo constantemente, sino porque se lo demuestro en todos mis actos. Y Dios lo sabe. Dice Santiago 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no te olvidas de lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago no deja alternativa aquí. Dice que si no ponemos en práctica la palabra de Dios que aprendemos, nuestra relación con Dios es una farsa, es un engaño. Porque el que tiene una relación con Dios, la tiene a través de su palabra, que lo hace libre. ¿Libre para qué? Para obedecer y recibir todas las bendiciones que Dios tiene a través de tu obediencia. Dios está buscando corazones mansos y humildes que escuchen su palabra y de inmediato la obedezcan sin cuestionar. Y esa palabra puede tener que ver con tu finanza, esa palabra tiene que ver con tu matrimonio, esa palabra tiene que ver con tu salud, esa palabra tiene que ver con la crianza de tus hijos, esa palabra tiene que ver con todas las relaciones que tengas. Esa palabra aún puede ser un enemigo. Ya sea que esa palabra te esté indicando que debas asistir a una iglesia, que debas servir en esa iglesia, que debas ayudar a alguien en una situación de necesidad. Sea cual sea esa palabra, debes obedecerla diligentemente. No solo debes desear hacerlo, sino, dice Santiago, tienes que hacerlo. Aquí, entre los que nos ven por las redes, estoy seguro que hay personas a las que Dios les ha hablado a través de esta palabra o antes también, y los ha llamado a obedecerla de inmediato. No puedes seguir postergando obedecer. No puedes seguir postergando obedecer la palabra que Dios te habló. Sea a través de la Biblia, por un mensaje, un devocional, como sea que Dios haya llegado a ti, sea que te habló a tu mente. Tú sabes que Dios te está llamando a obedecer. Y Dios lo hace porque te quiere bendecir. Necesitas sembrar esa palabra. Y necesita convertirse en acciones, en resultados. Necesitas dar fruto para que puedas cosechar esas bendiciones. Si quieres vencer, sea los vientos de las dudas, sea los vientos de las falsas doctrinas, o sea los vientos de los problemas de la vida, debes ser un hacedor de la palabra. No hay otra manera. Si tú quieres ponerte a cuentas con Dios y pedirle perdón por tu tardanza, y tomar una decisión hoy de obediencia, hoy, sin postergación. Ponte de pie, vamos a orar. Y los que me escuchan por las redes, también oren desde su lugar. Dios está en todas partes y Él escucha a todos. Y Él está anhelando tu obediencia y la mía. Porque su anhelo es bendecirnos. Porque Él no gana con nuestra obediencia. Somos nosotros los que perdemos bendiciones. Por eso Dios ama los corazones mansos y humildes, como el de Jesucristo, que obedecía todo lo que el Padre le decía. Aún aquello que le parecía duro y difícil de ejecutar. Lo hacía. Dios quiere cosechar frutos de ti. Frutos que te bendicen primero a ti y luego a los que te rodean. Saben, yo quiero tomarme un par de minutos para darles un testimonio que vino a mi mente ahorita.
Yo recuerdo que una época de mi vida yo afiancé mi pensamiento en progresar, era signo de crecer económicamente y tener. Pero para mí eso resultó como mascar chicle. Mientras más mascaba no llenaba nada, no me llenaba. Y en el fondo tenía angustia. Y la gente que me miraba me decía, tú debes ser un tipo feliz. Por el contrario, me llenaba más de desesperanzas. Este no es el camino, decía yo. Cuando llegué a Cristo y me rendí a Él, y yo venía una vida de acumular y de querer tener, y Él me dijo, comienza a dar. Y al principio me resultaba difícil. Y comencé a hacerlo. Y encontré que allí había mucha satisfacción en ese fruto. Yo me lleno a veces más que las personas que me agradecen por lo que estoy haciendo, yo me lleno más. Es increíble. Y es como un río que no se acaba. Y no puedo decir cómo, pero Dios lo sigue haciendo. Sigue poniendo en mis manos y sigue usando. Esa es un área. Hay más áreas. Dios quiere usarnos a todos con los dones que nos ha dado para que seamos ríos fluyendo. ¿Saben? El mal muerto se llama muerto porque no tiene salida. No puede haber vida donde no hay salida. Donde nosotros no sacamos lo que Dios nos da, perdemos vida. Para tener vida necesitamos darnos hacia los demás, dar fruto. El que no da fruto no lo tiene. Y su vida no es vida, porque no glorifica a Dios. Las bendiciones de Dios para nuestras vidas van a alegrar nuestro corazón, pero también van a alegrar el corazón de Dios, de que por fin nosotros no estamos desperdiciando lo que nos ha dado. Necesitamos entenderlo, porque los días están pasando y los años van avanzando. Esta vida, como dice tantas veces en la Biblia, es tan rápida como la hierba y la flor de la hierba. Uno cree que la vida es larga. Yo hace poco creía que tengo muchísimos años por delante y ahora me doy cuenta que me quedan menos de los que ya he vivido. Así que yo le digo a Dios, Señor, yo quiero terminar mis días usándolos para tu gloria, que realmente valgan la pena. Así que yo los llamo a ustedes a una reflexión acerca de eso. El mundo, pasan muchas cosas con el mundo, pero de eso no tenemos control. Hay que orar, sí, pero de algo sí tenemos control, y es de qué podemos hacer con nosotros. Entrégale tu vida a Cristo realmente. Cuando digo entrégale realmente, te estoy diciendo es obedece, por difícil que te parezca. Si hay alguien con el que no te hablas, háblale. Búscalo, no para reclamarle, sino por el contrario. Y dile que si está ofendida por algo que tú hiciste o dijiste, que te perdone. Aun cuando creas que no hiciste nada. Dios te perdonó a ti siendo culpable. Me perdonó a mí siendo culpable. Si hay alguien a tu alrededor que necesita y tú puedes ayudar y que no se lo merece, no le des lo que se merece, dale lo que necesita. Eso hacía Jesús.
Nunca nos dio lo que merecíamos. Nos merecíamos la muerte y nos dio salvación y vida eterna. Si eres capaz de reconocer eso, ¿cómo no hacerlo con la gente que nos rodea? Dale lo que necesita. Pon tu corazón en armonía con el corazón de Jesús y deja que Él viva tu vida. Él. Si hay alguien que puede hacer que tu vida valga, es Jesucristo viviendo en ti. Confía en Él. Confía en cada una de sus promesas. Yo recuerdo, y se lo he dicho alguna vez anterior, pero cuando Dios me dijo a mí que tratara bien a mi esposa, yo le dije, Señor, se me va a subir a la coronilla porque si tratándola como la trato, mira cómo se porta. Ahora si yo la trato bien, se va a subir a la coronilla. Le dije, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Fui como Pedro, le dije, he pescado toda la noche. ¿Y sabe qué? Qué equivocado que estaba yo. De hecho, tenía mucha culpa también, que ni siquiera la había visto. Qué equivocado que estaba. Tenemos mucho que aprender, pero necesitamos ser mansos y humildes y obedecer. No sigamos poniendo peros a la palabra, no limiten la palabra en su corazón, deja que fluya en su poder a través de sus vidas, para que desarraigue sus miedos, sus temores. No podemos controlar nada nosotros, no podemos controlar. Sáquense de la cabeza la idea de que ustedes pueden controlar, que pueden controlar la vida de sus hijos, que pueden controlar las finanzas y todos sus ingresos, que pueden controlar su salud y todo lo demás. No pueden controlar absolutamente nada, somos más frágiles de lo que nos imaginamos. Pero Dios es soberano y es todopoderoso. Señor, en esta hora venimos delante de ti con un corazón, Señor, arrepentido, realmente arrepentido por limitar tu obra en nuestras vidas, porque hemos dejado que las dudas, las enseñanzas equivocadas acerca de quién eres tú y de lo que tú haces, hayan permeado nuestro corazón y se mantengan allí de alguna manera. Porque los miedos a los problemas o a las posibilidades de problemas, Señor, no nos dejan vivir. Somos esclavos de ellos. Y tratamos de eludirlos, escondiéndonos, Señor. Escondiéndonos de ti, igual que Adán. Pero, Señor, tú vienes a nuestro encuentro vez tras vez y nos llamas por nuestro nombre. Y hoy lo haces una vez más. Nos estás llamando. Y nos estás preguntando qué estás haciendo. Tengo tanto para bendecirte, nos dices. Tengo tanto para darte. ¿Por qué no lo recibes? ¿Por qué no me escuchas? Señor, perdónanos. Estamos arrepentidos. Señor, no permitas que nos distraigamos más. No permitas que aquellas personas que están influyendo de manera negativa en nuestra vida sigan influyendo. Señor, que sea tu palabra, que sea tu mensaje, Señor, llegando a nuestro corazón, permeando de nuestra mente a nuestro corazón y echando raíces. Señor, que esa fe comience a producir, que comience a germinar y que podamos esperar, Señor, esperando en ti el fruto de aquello que estamos sembrando en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser mansos y humildes para sembrar paz en nuestro corazón, sembrar salvación y libertad de todo aquello que nos oprima, sembrar en nuestro corazón sanidad de toda enfermedad, sembrar libertad, Señor, porque somos cautivos de muchas cosas. Creemos que las enfermedades son más poderosas que nosotros. Creemos, Señor, que la necesidad de dinero nos puede. Creemos, Señor, que
un edicto de una autoridad nos puede retener fuera de tu alcance a donde tú quieras que estemos. Pero nada de eso sucede, Señor, si tú lo has dictaminado de una manera diferente. Queremos oírte a ti, Señor, queremos escucharte a ti, queremos hacer tu voluntad. Sí, Señor, queremos vivir en tu voluntad, hoy y todos los días de nuestra vida. Porque solo allí, Señor, encontraremos paz y encontraremos plenitud a nuestra vida. Solo allí seremos plenos. Señor, de ti recibimos algo hoy. Ayúdanos a que esa semilla no salga, Señor, que pase de nuestra mente al corazón. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a pensar, a darle vueltas, a seguir hasta que se siembre en nuestro corazón y comience a dar fruto. Señor, que no dejes que nada la quite, la robe. Oh Dios, gracias. Gracias por tus promesas, que son muchas, grandes, divinas, Señor. Para que nosotros tengamos tu naturaleza divina, nos la diste. Para bendecirnos, Señor. Gracias. Gracias una vez más por ser quien eres. Señor, que nuestra fe no decaiga. Que nuestra fe permanezca como la tuya, es fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por cada promesa. Hoy, Señor, nos postramos a tu palabra y decimos sí, Señor, y amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Dios sobre todo nombre. Bendito sea el Verbo, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, Señor. Nos ponemos a cuenta contigo, oh Dios, y aceptamos tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre ha sido